Este es Nuestro Legado, el podcast de Franklin Covey Educación. Un espacio para compartir puntos de vista, experiencias, buenas prácticas, reflexiones relacionadas con familia, educación, desarrollo integral y todo lo que nos ayude a vivir, amar, aprender y dejar un legado. Las 4 necesidades básicas del ser humano. Mi nombre es Karina Bonilla y les doy la más cordial bienvenida. Empezamos nuestro podcast con el dato. La presencia de una biblioteca de alrededor de 90 libros en tu casa te multiplica por 3 las probabilidades de graduarte y tener éxito en el trabajo. Es momento de nuestra entrevista central. Este es el 1 a 1. Hola, bienvenidos. Para mí es una gran alegría darle la bienvenida a Philippe Hunziker. Hoy vamos a hablar del papel de la lectura en la vida. Y déjenme presentarles a nuestro invitado, pero primero lo saludo. Philippe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Karina, encantado de estar aquí contigo. Qué Muchas gracias por la coincidir. invitación, ¿verdad? Lo hemos podido hacer a nivel profesional, a nivel personal y a nivel de la parte cultural. Así que déjenme presentarles a nuestro invitado. Él es gerente general de Sophos, librería que se ha convertido en un referente cultural en Centroamérica y ha participado en múltiples foros dedicados al mundo del libro. Escrito artículos para la revista Trama y Texturas. En 2016 fue condecorado con la Orden de las Artes y las Letras en grado de caballero por el Ministerio de Cultura de Francia. Fue presidente de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala, que organiza la FILWA, y desde el 2018 es vicepresidente del Grupo Iberoamericano de Editores. Es también miembro del Consejo Consultivo del Festival Literario Centroamérica Cuenta y cofundador de Fundación Sophos, responsable de la gestión de la Teca. Ya vamos a saber qué es esto de la Teca, que es una biblioteca para todos. Así que bienvenido, Philippe. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Contento de estar aquí contigo. Yo más contenta de aprender de ti. Mira, contame cómo surgió el amor por la lectura en tu familia, porque esto es algo que tú desde niño veías. Sí, es algo que uno, digamos, no te puedo decir que haya un momento en el que la lectura me haya hecho clic, sino que más bien la lectura siempre estuvo presente. Mi mamá siempre ha sido una tremendísima lectora, ¿verdad? Cuenta una bibliotecaria del Montemaría que cuando llegó a la biblioteca del Montemaría, mucho después de que mi mamá ya hubiera salido, que cuando se puso a ver todos los libros viejos, todos los había sacado mi mamá 1 y 2 veces, ¿verdad? Así que mi mamá siempre ha sido una gran lectora, pero nunca se había dedicado a los libros para nada. Se había dedicado a leer y en un momento de su vida decidió montar una librería. ¿Y ese momento de su vida hace cuántos años fue ya? Eso fue en 1998, cuando ella tenía un poquito menos de la edad que tengo yo ahora. Ella tenía como 50 o 51 años. ¡Qué pionera! Sí, sobre todo qué valiente, pues, porque estaba ella trabajando para un hermano suyo. Ya tenía algunos años de estar trabajando ahí y había decidido que ya no quería seguir trabajando en eso, y también se dio cuenta, o ella interpretó, que a esa edad ya no la iban a contratar, entonces que mejor iba a poner un negocio. Y cuando se puso a pensar en sus opciones, se dio cuenta que era la oportunidad de dedicarse a algo que siempre había amado. Claro. Que es la lectura. ¿Y cómo te involucraste tú para poder apoyarla? Yo me involucré muy poco tiempo después de que abriera Sophos. Sophos abrió en el 98, en diciembre del 98. 26 Vamos años. Vamos a cumplir 26 años este este año. Es el tiempo año. de mi matrimonio. ¿De verdad? Yo me casé en diciembre del 98. Pues el 16 de diciembre del 98 abrió Sophos. Y yo me casé el 19 de diciembre, así que tenemos mira, la misma edad. Mira, qué bonito. ¿Qué tal? Y a los pocos años me involucré yo en la librería, porque estaba yo también entre una cosa y otra, y mi mamá, aquí la historia, según la cuenta mi mamá o según cómo la cuento yo, son distintas, ¿verdad? Bueno. Si quieres me puedes contar las dos versiones. Yo te cuento las dos versiones. Yo te cuento las dos versiones porque la verdad debe estar más o menos en medio, ¿verdad? Me parece. Mi mamá, recuerdo yo, que nos convocó a los 3 hermanos para decirnos que el trabajo de la librería era demasiado, que estabas desbordada y que estaba pensando en dejar de hacerlo, ¿verdad? Y yo estaba entre un trabajo y otro y dije, bueno, mire, yo puedo ir a echar una mano.
Un tiempo, a ver qué tal nos va. Un tiempo para echarle la manita, pues, ¿verdad? Y aquí seguimos. Y ahí sigo. Si le preguntas a mi mamá dirá que ella vio que yo estaba entre un trabajo y otro y que no miraba muy clara la cosa y que me tiró un lazo ahí para ver si yo lo agarraba, ¿verdad? Yo creo que fue un poquito de las dos cosas, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que al poco tiempo de estar trabajando en la librería yo me enamoré de aquello y decidí que si me lo permitían yo iba a ser librero el resto de mi vida. Y aquí estás. Y aquí estoy. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Mira, me gusta muchísimo estar rodeado de tantos libros porque soy una persona muy curiosa, soy una persona casi insaciable, diría yo, ¿verdad? Entonces, híjole, es como Navidad todos los días, Karina. Claro. ¿Verdad? Es decir, ves cosas y... El problema es que te llevas a la casa 5 libros para leerlos, ¿verdad? Y al día siguiente te llevas otros 5 y al día siguiente te llevas otros 5 y empezás a devolver los libros antes de haberlos terminado, a veces antes de haberlos empezado. Sí, no, a mí me pasa, compro y hoy sí los voy a leer y ahí están y sí los voy leyendo, pero es ese deseo, te entiendo tanto, de tener esos libros porque sabes que son puertas a mundos y a oportunidades únicas. Y es que lo que pasa es que dicen que una biblioteca uno no la hace por los libros que uno quiere leer, sino por la persona en la que uno se quiere convertir. Ay, qué bonito eso, ¿verdad? Me gusta. Entonces, lo que vos ves en tu biblioteca, sobre todo lo que ves que está pendiente de ser leído, son las ilusiones que todavía tenés. Ay, me encanta eso, me acabas de cambiar mi paradigma. Lo voy a hacer, es por la persona en la que me quiero convertir, me encanta. Muy bien, entonces cuéntanos un poquito, cuando surge Sophos. Sophos tiene que ver con la sabiduría, ¿verdad? Sí. Y que es justamente lo que los libros nos traen. Sí. ¿Con qué propósito, me imagino, tu mamá transmitir ese amor por la lectura, abrir un espacio en Guatemala y en Centroamérica que posiblemente no existía? Ustedes han desarrollado muchísimos eventos culturales, de verdad que son un referente, han ido evolucionando como institución y han generado pues mucho bienestar alrededor de lo que hacen. Sí, yo creo que sí, y todo eso ha sido un poquito un producto colateral de lo que quería hacer mi mamá. Mi mamá quería una cosa muy sencilla. Ella quería que hubiera una biblioteca una librería como las librerías a las que a ella le gustaba ir en otros sitios, sí. ¿Verdad? Una librería que estuviera abierta en horario en el que uno puede ir, ¿verdad? Es decir, que no cierre a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, una librería que estuviera abierta el fin de semana. Donde se puede tomar un café. Donde se puede tomar un café, en donde puede uno hojear los libros, en donde puede uno tener una relación directa con otros lectores, ¿verdad? Y con los libros sin necesidad de que un librero esté pendiente de uno de ver qué es lo que se va a llevar. ¿Verdad? Un espacio de libertad, un espacio en donde uno pueda darle rienda suelta a su curiosidad y a su gusto por la lectura, ¿verdad? Y lo han conseguido, y vaya, ¿de qué manera? Sí, yo creo que sí. Y de hecho, fíjate que cuando abrimos la librería en el 98, sin mi mamá saberlo, creo que abrió la librería en un momento que podríamos decir que era una tormenta perfecta, ¿verdad? En el 96 habíamos recién firmado la paz, ¿verdad? Entonces, pues no hace falta decir que durante los 36 años previos, acceder a la lectura en Guatemala era una cosa muy difícil o incluso mal vista, ¿verdad? Entonces, cuando abrió la librería coincidió con que había mucha gente que de repente le había nacido el hambre por conocer el mundo, el hambre por saber qué estaba sucediendo en otros sitios y por también la curiosidad más que una curiosidad, una necesidad de saber en qué país vivimos, ¿verdad? Entonces todo eso se conjugó, digamos, la existencia de la librería con el que estuvieran listos los lectores, se conjugó para hacer un matrimonio ahí fantástico, ¿verdad? Sí. Y mucha gente empezó a visitar la librería, más gente de lo que mi mamá esperaba. Lo que llevó al episodio que te digo de que se sentía desbordada, ¿verdad? Sí. Y hoy en día su mercado objetivo es muy grande. Sí, digamos que nuestro mercado objetivo
no le pongamos mercado objetivo, decir quiénes son las personas a las que queremos servir, ¿verdad? Las personas a las que queremos servir son, es decir, no puedo imaginar yo un grupo de gente más diversa y más dispar que lectores, pues, ¿verdad? Porque a los que les gusta el manga, a los que les gusta lo policíaco, el desarrollo personal y esotérico. Sí, absolutamente política, todo, absolutamente historia. todo. Entonces, nuestro trabajo es tratar de entender, bueno, cuáles son, qué es lo que a la gente le gustaría leer y proponérselo. Qué maravilloso. Y en Guatemala hay poco desarrollo de la lectura. Hoy vamos a hablar justamente de una iniciativa hermosa que ustedes tienen a través de la TECA. En una estadística que estábamos leyendo previo a este episodio, dice que en Argentina, en promedio, una persona lee 4 libros al año. Pudiera ser que los datos puedan variar, pero en México 3 y en Guatemala casi 1. O sea que es probable que el guatemalteco promedio no lea ni siquiera un libro al año. El guatemalteco la tiene muy difícil. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué no hemos desarrollado el hábito de la lectura? ¿O qué obstáculos impiden que eso se dé? Pues mira, imagínate que sos un guatemalteco promedio. Si sos un guatemalteco promedio, vas a haber nacido probablemente fuera de Ciudad de Guatemala. Sí. ¿Verdad? No necesariamente en un área rural, pero posiblemente en un área rural, ¿verdad? Vas a estar yendo a una escuela pública. Sí. Vas a estar yendo a una escuela pública que no tiene una biblioteca, ¿verdad? Y si tiene un espacio que debería ser una biblioteca, no tiene libros o no tiene libros nuevos, ¿verdad? Probablemente si sos un guatemalteco promedio, tu idioma materno no es el español. Es que son tantos factores, ¿verdad? Y fuiste a la escuela a aprender a leer y escribir en un idioma que no es el tuyo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos obstáculos hay para que te enamores de un medio de comunicación que te está hablando en un idioma distinto y que además, fíjate que tenemos un compañero de trabajo que nos cuenta que él nació en Santa Lucía, Cotzumalguapa, en una finca. Entonces iban a la escuela unos 30 y pico niños desde primaria hasta los primeros años de básicos, ¿verdad? Y entonces para toda la escuela tenían un barbuchín. Me acuerdo el barbuchín. Sí, pero es que no tenían otra cosa, tenían un barbuchín para todos. Entonces se lo iban circulando, ¿verdad? Entonces, imagínate lo difícil que es, porque enamorarse de la lectura es tener la suerte de encontrar el libro que te va a hablar a ti. Sí. ¿Verdad? Sí. Eso es muy difícil hacer con un solo libro. Es muy difícil hacerlo con un solo libro para 30 niños. Sí, es cierto. ¿Verdad? Entonces sí, el guatemalteco la tiene cuesta arriba. Lo que a mí me impresiona no es lo poco que se lee en Guatemala. A mí lo que me impresiona es lo mucho que se lee en Guatemala para lo difícil que tenemos el acceso a la lectura. Ay, me encanta esa perspectiva. Y por eso surgen iniciativas como la TECA. Cuéntanos un poquito más acerca de esta iniciativa que es de Fundación Sophos. Primero, tal vez cuéntanos cómo surgió Fundación Sophos. Pues mira, recuerdo que hace unos 12 años más o menos estábamos con mi mamá en una feria del libro. Y como nos pasa a todos los libreros, cuando hacemos turismo vamos a librerías. Así, traen la maleta a la mitad de libros. Entonces estábamos saliendo de una librería muy, muy linda, de hecho en Nueva York, que se llama Three Lives and Company, que es una librería pequeñita, preciosa. Y habíamos ido antes a una librería muy grande, también preciosa en Nueva York. Y veníamos platicando y decíamos que qué hermosas librerías hay en una ciudad como Nueva York, ¿verdad? Y que a pesar de que son muy hermosas, tampoco es que fueran mucho más hermosas que la librería que nosotros habíamos montado. Nos gusta mucho. ¿Cierto? Nos gusta mucho Sophos. Estamos muy orgullosos del lugar que hemos hecho. Entonces veníamos pensando en esto y echándonos la palmadita, sí, ¿verdad? Lo estamos haciendo bien, vamos. Y me dice mi mamá, pero fíjate que una cosa que siempre me ha molestado es que hemos hecho un lugar muy bonito para muy pocas personas, ¿verdad? Porque nadie que no crea poder comprar un libro va a poner los pies adentro de Fontavela o dentro de Sophos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos lectores hay allá afuera? Lectores que existen o lectores que podrían existir, que nunca van a poner los pies en este lugar, ¿verdad?
Y ahí fue donde nació la idea de darle acceso gratuito a la lectura a personas que pueden convertirse o que ya son lectores, pero que no tienen acceso, ¿verdad? Así fue como nació la idea de montar una biblioteca. Nos tomó un buen tiempo, porque te estoy hablando de hace unos 12 o 15 años, y la teca va a cumplir 3 años ahorita el próximo año. 3 años. Entonces, después de pensar en muchas formas en que esto pudiera funcionar, contactamos a la Municipalidad de Guatemala, que lanzaron una convocatoria para iniciativas de este tipo, y nosotros hicimos la propuesta, y la municipalidad nos cedió un espacio en la zona 1, en la 12 calle entre Sexta y Séptima Avenida, que se llama el Altío. Ahí estamos en el 6-25. Y en el segundo nivel, en un local que la municipalidad tiene en usufructo, montamos esta biblioteca. La idea de la biblioteca era un poquito como la idea de Sofos, ¿verdad? Poner al lector en el centro, ¿verdad? Muchas bibliotecas tienen en el centro al libro, y uno diría, pues ni modo, pues, ¿verdad? Son bibliotecas, el libro debería ser la cosa más importante, pero nosotros creemos que el libro es una herramienta para llegar al lector, no es un fin en sí mismo. Sí, ¿verdad? si no se abre ese libro, no tiene un valor. Ese libro nunca se escribió si nadie lo leyó, ¿verdad? Que es cierto. Entonces es una biblioteca que tiene como foco de su interés el lector. Y abrimos en febrero del 2022, y nos sorprendió muy rápidamente la cantidad de gente que empezó a llegar a la teca. Hoy estamos recibiendo más o menos unas 100 personas cada día en la teca, que son muchísimas, pues, claro, ¿verdad? Que son muchísimas. Viene gente que trabaja en la zona 1, viene gente que vive en la zona 1 o que estudia en la zona 1, pero viene gente también, sobre todo los fines de semana, que vienen de Villanueva, que ¿Está vienen de los fines de semana? Sí, por también. supuesto. Es que es lo mismo que te decía Sí. Sofos. ¿Para qué vas a abrir una biblioteca que no esté disponible para cuando el en lector... horario de oficina? Entonces, cuando la gente puede tener un espacio y un tiempo para buscar un libro, no hay. Entonces la teca está abierta de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la noche. El domingo cerramos a las 5, pero el resto de los días cerramos a las 7 de la noche. La gente puede llegar a inscribirse para recibir su carnet. Como en el colegio, tienes un carnet de biblioteca y sacas los libros, no hay que comprarlos. Y puedes sacar los libros y llevártelos a tu casa. Estamos prestando más o menos unos 600 libros al mes. ¿Y cómo es la tasa de devolución? 100%. ¡Qué maravilla! Es como el poder de la confianza. Me encanta eso. Y dices que, 600 libros al mes y una visita de más o menos 100 personas diarias. ¡Qué impacto! Te los felicito. ¡Qué iniciativa! Es bien lindo, porque digamos que cuando pones al lector en el centro y no el acto de la lectura o el libro, entonces te das cuenta de que hay cosas que tenés que hacer que no tienen que ver con los libros, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que entra a la teca para almorzar, ¿verdad? Es decir, imagínate que trabajas en la calle, en la zona 1, ¿a dónde vas a comer si llevaste tu comida de casa? ¿Verdad? Bajo el sol. Pues entonces hay gente que viene, hay una familia que llega todos los días a comer a la teca, por ejemplo, ¿verdad? Gente de la tercera edad que ¿verdad? Tenemos un par de señores que llegan tempranito en la mañana, se van a leer el periódico, juegan ajedrez y después se van a su casa. ¿Verdad? Entonces, las personas se sienten leen, cómodas, van a leer, pero no es a eso a lo que van, sino que van a un lugar en donde se sienten seguros, en donde se sienten acogidos, en donde se sienten bienvenidos, y por añadidura van a leer, ¿verdad? Se van a encontrar con un libro que les gusta, se van a encontrar con un montón de libros que no les gustan, sí. ¿Verdad? Porque así es, de eso se ¿verdad? Trata. De eso se trata. ¿Y por qué se llama la teca? Se llama la teca porque, digamos, es un juego de la biblioteca, ¿verdad? Pero precisamente queríamos quitarle el énfasis al tema del libro, ¿verdad? Es decir, por supuesto que tenemos una colección de unos 4,000 títulos, ¿verdad? Que es una colección bonita, pero lo importante es lo que contenía la teca, ¿verdad? Teca, del griego biblioteca, es teca lo que contiene libros, ¿verdad? O el contenedor de los libros, ¿verdad?
como una videoteca o como una pinacoteca es donde se almacenan las pinturas, ¿verdad? La biblioteca es donde... la ludoteca es donde se almacenan los juegos, ¿verdad? Entonces la teca nos daba ocasión para ponerle atención a lo que iba a estar adentro de la teca, que son los lectores, ¿verdad? En la teca se hacen actividades. Así como en Sofos hacemos actividades, en la teca hacemos actividades también. Lo que es hermoso en la teca es que, digamos que el Freddy, el director de la teca, Laura, que era directora de la teca, pero que está ahorita con Chiquita, que acaba de nacer, organizan algunas de esas actividades, más o menos unas 4 o 5 actividades al mes son organizadas por la teca. El resto son propuestas por los propios usuarios. Que llega un usuario y dice, mire, fíjese que yo hablo francés, ¿será que puedo dar clases de francés gratis aquí? Venga a dar clases de francés, ¿verdad? Alguien que juega ajedrez, mire, y si hacemos un club de ajedrez, pues hagamos un club de ajedrez. Qué ¿verdad? lindas iniciativas, Sí, porque sí, entonces... El espacio ya está totalmente apropiado por los decir. usuarios, ¿verdad? Es un espacio de la comunidad. ¡Hala, qué cosa más bella! Ojalá se pudiera replicar en más lugares. Estoy seguro que se puede. Lo que falta es gente de buena voluntad que se sume. Lo que hace falta. Presupuestos. A ver, lo que hace apoyos. falta es presupuestos, apoyos, ¿verdad? Pero todas esas son herramientas, ¿verdad? Lo primero que hace falta es alguien que cree un proyecto así y que esté dispuesta a ponerle el trabajo que se requiere, porque sí es mucho trabajo. Me imagino, pero grandes satisfacciones de saber que están haciendo la diferencia. Y justo quería que habláramos de cómo desarrollar ese hábito de la lectura. A veces pensamos que solo es la resistencia. Pensemos en otro escenario, en jóvenes que sí tienen acceso a los libros o incluso adultos, ¿verdad? Que están muy ocupados trabajando. ¿Cómo desarrollar ese hábito de la lectura? Mira, los libros son una cosa muy noble, en el sentido de que el libro ahí está esperando, ¿verdad? El libro no se impacienta, el libro no te reclama, ¿verdad? El libro ahí está. ¿No tiene fecha de caducidad? No tiene fecha de caducidad. Bueno, alguna fecha de caducidad sí tiene, porque hay bibliotecas que dejan de ser atractivas porque solo tienen libros viejos, bueno, ¿verdad? Sí, eso sí. Pero digamos que los libros te esperan. Lo que necesitan es estar. Lo que necesitan es estar, es lo que te decía, ¿verdad? ¿Qué haces con una clase de 30 niños que se tienen que repartir un barbuchín, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cómo se desarrolla el hábito de la lectura? Dando acceso a libros, ¿verdad? En un informe PISA de hace algunos años resaltaban el hecho de que la presencia de una biblioteca de alrededor de 90 libros en tu casa te multiplica por 3 tus probabilidades de graduarte del colegio, de graduarte de la universidad, de tener éxito en el trabajo. ¿Verdad? Es decir, no haberlos leído, sino que estén ahí. Tiene un impacto. Tiene un impacto, que estén ahí. Y cuando nuestros presupuestos familiares son tan exiguos que no te permiten tener bibliotecas en tu casa, tener bibliotecas en la comunidad es el siguiente... The next best thing, ¿verdad? La siguiente mejor cosa la que puede pasar. mejor cosa que puede pasar, ¿verdad? Entonces, digamos que para regresar a Sofos hace un poquito eso porque tiene muchos libros que están ahí disponibles y tampoco nadie le está diciendo a nadie que llegue a Sofos que no puede abrir los libros y hojearlos y leerlos, ¿verdad? Pero es que lo peor que podían hacer antes era vendértelos empacados, sellados, y tú solo podías leer la portada y la contraportada y ni siquiera veías, ¿sabes qué miro yo? El tamaño de la letra, porque con los años ya mi vista ya necesita un cierto tamaño y si no es el tamaño adecuado ya no puedo leer con comodidad. Sí, pero es que imagínate, ¿cuándo fue la última vez que te compraste unos zapatos sin probártelos antes? Sí. ¿Verdad? Es decir, uno necesita saber que el libro le va a quedar, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos que ya de por sí el hecho de tener contacto con libros sin necesidad de comprarlos ya es un primer paso, estímulo. ¿Verdad? Ya es un estímulo. Ya como que los libros lo único que necesitan es que les demos chance de ser parte del panorama, de ser parte del paisaje. ¿Verdad? Ese es el primer paso. Pero no es el único, porque en este mundo de tanto contenido audiovisual, yo te digo por mis hijos y por mis alumnos en la universidad, veo la diferencia entre aquellos que sí le han dado oportunidad a los libros o que han encontrado ese libro que los entusiasmó y los que no, y no se dan la oportunidad y tal vez se cierran a esa posibilidad. Entonces, por eso te preguntaba cómo ayudar a estas generaciones, bueno, a todas,
Pero en estos tiempos de tanta comunicación audiovisual, a darle la oportunidad a los libros. Aparte de tenerlos presentes y tenerlos disponibles. Pues mira, si me estás preguntando como madre de familia, sí. Que te vean leyendo. Me ven. ¿Verdad? Que te vean leyendo. Pero es que no los tengo que presionar, ¿verdad? No claro, funciona. claro. O sea, tenés que tener la misma paciencia que tienen los libros, ¿verdad? Pues porque sí. tu trabajo no es Obligarlos. meterles los libros. Tu trabajo es que sepan que en el repertorio de acciones posibles está la posibilidad de sentarse a leer un libro, ¿verdad? Lo peor que puedes hacer, lo peor que puedes hacer es decirle a tu hijo, mira, aquí te traje este libro, léetelo, y vos te vas y te pones a ver el teléfono, sí. ¿verdad? No, mira, yo amo leer y mi esposo igual. Y cuando eran pequeños tenían más el hábito de la lectura. Yo siento que se ha ido perdiendo un poco. Eso es normal, yo creo que eso le pasa a todo el mundo, no necesariamente a la misma edad, pero no todos somos igual de lectores en todo momento de nuestra vida, sí. ¿verdad? A mí me pasa a lo largo del año, hay meses en donde leo mucho y meses en donde leo menos, ¿verdad? Cuando yo era patojo leía puro cómic nada más. Pues sí. ¿Verdad? Y está bien. Y está bien porque es Stilton, claro, es que lo que necesitas es entrar en contacto con esta intimidad que te da el voltear una página a la siguiente, ¿verdad? Y entrar en contacto con esa historia que está afuera de ti, pero con la que te puedes identificar, ¿verdad? Y en la que tenés un papel que jugar, que es distinto a lo que pasa en los medios audiovisuales. Los medios audiovisuales sos totalmente pasivo. Te lo dan todo digerido. En un libro necesitas decidir avanzar para que la historia avance, ¿verdad? Si te detenés, la historia se detiene, ¿verdad? Sí, tú llevas el ritmo. Vos llevas el ritmo y te espera. Me encanta esa idea de que los libros son pacientes. Voy a aprender más de esa paciencia de los libros. Y ahora con toda la parte de la digital, ¿cómo lo ves tú? Yo lo que veo... ¿Cambia lo digital? A ver, cambia, sí, cambia en algunas, sobre todo en algunas áreas, ¿verdad? Yo creo que en áreas más académicas como medicina o como derecho, veo muy difícil para los estudiantes comprarse todos los libros que necesitan comprarse, ¿verdad? Y poder llevarlos en la mochila. Yo me acuerdo, mis hermanos, tengo 2 hermanos médicos, los de anatomía, los de biología, eran unas Biblias. Sí. Y siguen siendo igual de Biblias, ¿verdad? Y siguen siendo igual de grandes. Lo que pasa es que ahora tal vez es más cómodo llevarlo en un aparato que puedas leer. Pero creo que a mucha gente todavía le cuesta refugiarse en un iPad o refugiarse en un lector electrónico, ¿verdad? Tan fácil que es refugiarse en un aparato que estás tomando con tus manos y que está oliendo al mismo tiempo, ¿verdad? Y que conforme vas dándole vuelta a las páginas, vos sabés, cuando te acordás de un episodio en el libro que estás leyendo, vos sabés si empezó del lado derecho o del lado izquierdo. Sí, total. ¿Verdad? Sabés si empezó al principio del libro o al final del libro, sabés por dónde va, sabés, ¿verdad? Es una situación de una cierta intimidad lo que desarrollas con un libro de papel. Con un libro y creo que lo que tenés que hacer como padre o como educador es multiplicar las oportunidades que tienen los jóvenes o los no tan jóvenes de exponerse a cosas que les interesan. Yo siempre les digo a mis compañeros en Sofos que la suerte que tenemos de trabajar en la librería es que no hay absolutamente ningún tema que nos sea ajeno, ¿verdad? Porque hay libros sobre absolutamente todo. Entonces, imagínate, inventate un tema. Ya lo viste. Y ya hay algo sobre eso escrito. Y si no hay escrito, pues hay algo que escribir acerca de eso, ¿verdad? Y creo que tenemos que aprovechar esa plasticidad de la lectura, esa multiplicidad de oportunidades que nos da para que el lector encuentre su libro en vez de tratar de convencer al lector de que este es el libro que debe leer, ¿verdad? No me importa si el lector lo que está buscando es un libro de relojería o un lector está buscando un libro de jardinería o un libro para poder educar a su perro que se acaba de conseguir, ¿verdad? Sí. O si quieren leer la novela del último premio Nobel o si quieren leer un tratado de economía política, pues no importa cuál es tu interés.
y necesitamos tener un libro que se acerque a ese interés tuyo, ¿verdad? Sí. Y ese es el camino. Para despertar el amor a la para que lectura. después la lectura, no la lectura de X o Y libro, sino la lectura como acto de intimidad, sea un recurso para vos. ¿Y qué beneficios trae la lectura? Tú que estás tan al tanto del mundo literario. Hemos oído mucho, hemos tenido episodios para entender cómo aprende el cerebro, la neuroplasticidad del cerebro y demás. ¿Por qué la lectura sigue siendo tan importante? Yo creo que hay muchas razones por las que la lectura aporta beneficios, ¿verdad? Y muchas veces nos enfocamos en los beneficios más pragmáticos o más utilitarios de la lectura, como que te enseña a habilidades blandas, por ejemplo, o te enseña cómo hacer estrategia, o te enseña cómo escribir. Si lo tuyo es escribir una novela, te puedes comprar un libro para aprender a escribir una novela. Y todas esas cosas están muy bien, pero yo creo que el beneficio mayor es el beneficio que tenés o la oportunidad que tenés cuando estás leyendo de vivir vidas que no hubieras podido vivir por tu cuenta, ¿verdad? Es decir, tu vida es una, excepto si sos lector. ¡Ay, qué bonito eso! ¿Verdad? Has podido vivir muchas vidas. ¡Qué cierto es! Entonces, cuando uno se está preguntando si su vida es la que uno quisiera vivir, hay que acordarse que no es la única que uno puede vivir, ¿verdad? Sí. Es una maravilla el poder descubrir todo eso. Al principio habíamos pensado que el episodio se llamara El papel de la lectura en la vida ejecutiva. ¿Por qué te llamaba la atención hablar del impacto en la vida ejecutiva? Mira, yo creo que el ejecutivo, digamos, aquella persona que tiene un trabajo que le demanda reflexionar, ¿verdad? Cuyo producto principal del trabajo es la reflexión y la toma de decisiones a partir de la reflexión. Creo que esa persona necesita, ¿sabes cómo dicen cuando haces una lluvia de ideas, ¿verdad? Cuando haces una lluvia de ideas en un equipo y vos estás moderando la lluvia de ideas, lo único que no podés hacer es empezar a comentar acerca de las ideas que te están dando, ¿verdad? Es decir, que te las den y las apuntás y después, en otra fase, en una fase distinta, clasificás y decís, por aquí vamos, por aquí no, pero la lluvia de ideas se trata de ir produciendo, creando ideas con independencia de su utilidad, ¿verdad? Y yo creo que la lectura es un poquito eso, ¿verdad? Es un poquito darle la posibilidad a tu cerebro que se vaya por todos lados. Ya después habrá tiempo de regresar, ¿verdad? Pero la lectura te permite eso, te permite viajar, te permite imaginar posibilidades que no están ni siquiera repertoriadas, que no, ¿verdad? Es decir, una novela te puede suponer más adelante una idea acerca de un problema en el trabajo, pero no vayas a buscar que la novela te ayude en el trabajo, sí, ¿verdad? Es decir, andate a la novela porque te va a distraer, porque te va a liberar espacio neuronal, ¿verdad? Sí, a veces solo creemos tal vez que la lectura del ejecutivo tiene que ser las nuevas tendencias y todo lo que tiene que ver con su trabajo. Y pues ojalá que lo incluyan. Ojalá que esté al día, ¿verdad? Sí. Pero si estar al día fuera suficiente, todo el mundo sería ejecutivo exitoso. Y entonces esos beneficios colaterales, ¿verdad? Eso que el poder leer una buena novela nos trae. Yo todavía extraño a Carlos Ruiz Zafón, no sabes cuánto. Me apasioné tanto con su lectura y cuando pues me enteré que él había fallecido por un cáncer de cerebro muy joven. Sí. Y sentí una tristeza tan grande de decir, no voy a poder volver a leer algo que él escribió, cuando hay tantos autores tan prolíficos que a él le faltaban, pues, en mi creencia, muchos libros todavía que generar. Decía Quevedo que leer es escuchar a los muertos con los ojos. ¡Ay, qué bonito! Escuchar a los muertos con los ojos. ¿Verdad? Y sí, me puedo imaginar que, digamos, tuviste la suerte de leer a Carlos Ruiz Zafón cuando estaba vivo y te lo imaginaste vivo, ¿verdad? Sí. Y esperar el siguiente libro. Y esperar el siguiente libro, pero te das cuenta que podés seguir dialogando con Carlos Ruiz Zafón cada vez que querrás. ¿Verdad? Es decir, cada vez que querrás puedes regresar al libro. De los libros olvidados. Sí, así es.
Así Maravilloso. Y a ver, estábamos hablando de los beneficios de la lectura, del desarrollo del hábito de la lectura. ¿Qué dicen las tendencias respecto a la lectura o información que en el mundo de los libreros se habla? Pues tiene que ver con la lectura en general en ese mundo literario. ¿Qué cosas qué cosas platican o qué información nos puedes compartir? Pues mira, hay cosas súper interesantes, ¿verdad? Algunas son tendencias y otras son simplemente cosas que siempre han sido así, ¿verdad? Por ejemplo, las que leen son las mujeres. Las mujeres leen mucho más que los hombres. ¿Ah, sí? Ah, sí, pero muchísimo más. Muchísimo más. Y me parece que el nivel de madurez emocional que tienen las mujeres versus los hombres es un reflejo de eso. Los jóvenes están leyendo hoy más de lo que leían antes. No te lo hubiera podido creer. Sí, Yo estaba preocupada porque me imaginé No que te todo el preocupes. tema audiovisual, inteligencia artificial, hacía que fuera menos esperanzador que los jóvenes siguieran desarrollando su amor por la lectura. Yo creo que lo que pasa es que yo no sé cómo. Bueno, me pasa con mis hijos que a veces les da cruda de Instagram, ¿verdad? Que se meten a Instagram y después, Se hastían. como a la hora, salen diciendo ¿por qué estuve yo ahí una hora? ¿Verdad? ¿Verdad? Y es Ya van de verdad haciendo una conciencia. resaca, ¿verdad? Entonces cuando esto le pasa a todos los jóvenes, ¿verdad? Es decir, trata de interrumpir a un joven que está scrolleando TikTok o Instagram y mirarle los ojos cuando te voltea a ver, ¿verdad? O sea, esa persona no la está pasando bien, ¿verdad? Pero como el asunto es adictivo, Están ¿verdad? atrapados. Están atrapados. Cuando encuentran un recurso como estos, que les deja tanto después de tan poquito tiempo de haber leído, es decir, media hora de haber leído, y vos sentís que estuviste ahí 3 horas, pero rico, delicioso, ¿verdad? Versus los 15 minutos que te puedes pasar en Instagram y pensar que perdiste una buena parte de tu vida en eso, ¿verdad? Entonces yo creo que hay algo de eso. También está el hecho de que la literatura escrita por jóvenes y escrita pensando en los intereses de los jóvenes se ha desarrollado muchísimo, y la lectura de verdad está hoy de moda, ¿verdad? Hoy, a diferencia de lo que pasaba cuando yo era joven, la lectura ya no es tan uniformemente mal vista, ¿verdad? Como que era solo de los nerdos, Antes los aburridos, eran los nerdos cerebritos. Sí. Hoy yo diría que eso es mucho menos así, ¿verdad? Es decir, no es que no suceda, pero como, vamos a decir, los nerdos lectores somos cada vez más, entonces nos sentimos cada vez menos solos, ¿verdad? Eso es bueno. Y eso es, por supuesto, que es bueno. No solo es bueno, sino que es contagioso. Sí. ¿Verdad? Es contagioso. Así que los jóvenes están leyendo más. Creo que está el mito de que estamos perdiendo lectores ante la lectura digital, sí, ¿verdad? Y digo que es un mito porque yo he visto mucha más gente que no leía y que llegó a encontrarse con algún libro que le interesaba porque le mandaron el PDF o porque se lo encontró en línea, y ahí se enganchó con la lectura y después quiso leer en papel, que gente que ya leía en papel y que desistió de leer en papel para seguir leyendo en digital, ¿verdad? Algunas circunstancias sí, ¿verdad? Por ejemplo, te vas de viaje, qué sé yo. ¿Verdad? Pero creo que hay más camino de regreso de lo digital para lo físico que de lo físico hacia lo digital. Ay, qué buena noticia. ¿Verdad? Sí. ¿Qué otras cosas te puedo decir? Te puedo decir que, digamos, hablar de la lectura pareciera que estuviéramos hablando de algo. Sí. ¿Verdad? Pero no, ¿verdad? Porque no tiene, digamos, no tiene mucho en común el lector de poesía con el lector de libros de aventuras, con el lector de libros de autoayuda, con el lector de libros de ensayos políticos, ¿verdad? No tienen mucho que ver, excepto por el hecho de el tipo de mecanismos cerebrales que funcionan cuando están adentro del libro, ¿verdad? Entonces lecturas hay muchísimas, y hay tantas como
hay lectores, Como pues, personas. ¿verdad? Como hay lectores. Así que sí, esas son algunas cosas que vamos descubriendo en el camino. Otras tendencias interesantes, digamos, a diferencia de eso que temíamos, que la lectura digital, digamos que el libro electrónico iba a matar al libro físico, y que vimos que realmente la lectura digital se estancó en porcentajes relativamente bajos de la población. Es algo que no es lo mismo con los audiolibros, por ejemplo. Los audiolibros, a diferencia de los libros electrónicos, sí vienen a encontrar un público que no era lector, ¿verdad? Bueno, y en el tráfico. Exactamente. Porque veo en otros países que, claro, van en el metro, en el tren, la gente puede leer. Pero si aquí vas manejando y estás 2 horas en el carro... No vas a estar manejando mucho tiempo. No, estar escuchando audiolibro, pues te ayuda. A mí me gusta mucho. Por supuesto. Claro, mi nivel de atención no siempre es el mismo, pero es una forma. Pero tampoco importa demasiado. Pues sí, ¿verdad? Algo capturo. Es decir, si estuvieras leyendo... también la mente se va. El tratado de Derecho Internacional, porque tenés que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Pero si lo que querés es distraerte y leerte una buena novela, yo me acuerdo que yo me leí por primera vez El Quijote en audiolibro. Pues qué bueno, ¿verdad? Te acercaste. Vivía yo en carretera El Salvador y me hacía fácil todos los días 3 horas de tráfico. Me tomó casi 2 meses, ¿verdad? Porque el Quijote es largo, pero no te puedes imaginar cómo me disfrutaba yo esos trayectos. Ya dejaste de sufrir por el tráfico y disfrutaste por el libro. ¿Verdad? Sí, el audiolibro, qué interesante. Sí, el audiolibro está creciendo muchísimo más rápido que cualquier otro segmento de lectura. Qué maravilloso, pues me parece increíble. Pues hay tanto que platicar contigo, es siempre tan interesante. Me llevo tantas frases, me llevo tantas buenas noticias. Me gustó cómo nos hiciste cambiar de paradigma y lo que podía verse negativo desde una perspectiva, desde la otra se ve completamente diferente. Y los animo a seguir con esa obra maravillosa de La Teca. Ahí los vamos a ir a visitar a Sofos. Sí, hombre, sí. Y a La Teca también. Y a La Teca también. Hay que ir. Realmente es un lugar muy, muy lindo y digamos que, por supuesto que La Teca está pensada para que personas que no tienen los recursos para comprarse libros puedan ir a leer gratuitamente, llevar libros a su casa y regresarlos a la semana o 2 después. Pero cualquiera puede ir a La Teca, ¿verdad? Es decir, no hace falta ser de escasos recursos para aprovechar el recurso. Pues qué bueno. Y ojalá se multipliquen esas iniciativas. Ojalá que sí. Para que algún día podamos tener un poco mayor de número de libros por guatemalteco, pero como tú decías, entendiendo que los desafíos que tenemos son altos, que simplemente haya oportunidades de acercarle la lectura a más personas cada vez, porque pues al igual que los libros, las mentes se abren y un libro se abre y es cuando realmente se aprovecha, si no cumplen como el propósito. Así que me encanta. Hay que multiplicar las oportunidades de que la gente se vuelva lectora por accidente. Multiplicar. Queremos muchos lectores por accidente de aquellos que no lo hagan conscientemente. Mi querido Philippe, un gran gusto conversar contigo. Karina, como encantado. Siempre. Muchísimas gracias Siempre por tu aprendemos de ti. Es un gusto tenerte aquí en nuestro legado y yo veo ese gran legado que está dejando Sofos y los animo a seguir adelante. Muchas gracias. Y ahora la frase memorable de hoy. Tu vida es una, a menos que seas lector. Finalmente, este es un recurso para compartir. Podrán acceder en la descripción de este episodio a Sofos en línea y a interesantes artículos de su blog. Gracias por formar parte de nuestro legado. Los esperamos la próxima semana para seguir compartiendo y sinergizando juntos, porque el cambio es de adentro hacia afuera y el mundo se transforma una persona a la vez.